Voy a hacer algo poco habitual en estas pruebas, que es empezar por el final, hablando de la conclusión esperada antes de meternos en faena con nuestro protagonista de hoy. ¿Qué esperas de un clase C de Mercedes-Benz moderno? En 2021 esperas que tenga los valores tradicionales de un buen Mercedes, es decir, calidad de rodadura, confort, finura de marcha. Y esperas también que tenga una tablet enorme dentro y esperas que sea más dinámico que una 4 de Audi sin llegar a la compostura de un Serie 3 de BMW. La cuestión que tenemos que hacernos ahora es si Mercedes ha logrado exactamente este recetario que acabo de citar en la prueba de hoy. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del C220 de Estate, de Mercedes-Benz, la quinta generación de la clase C de la Casa de la Estrella. Hubo un tiempo en el que la primera generación de la clase C y el 190 que vino antes que él se dedicaron a cubrir la parte baja de la gama de Mercedes-Benz. Eran los Mercedes-Benz más baratos y los que estaban diseñados para conquistar al público joven y hacer grandes cuotas del mercado. La idea era que Mercedes creciese hacia abajo y rejuveneciese su estructura de clientela, porque si no se iban a quedar solo con gente de 60 años o más. Pero con el paso de los años la gama de Mercedes ha ido creciendo y el posicionamiento de la clase C ha cambiado un montón, y eso ha hecho que el Mercedes clase C viva ahora otra realidad. Una realidad en la que por debajo tiene toda la familia de la clase A, incluyendo los CLA y A-Sedan, que casi le empatan en tamaño, recortándole un poquito en precio con motor delantero transversal. Y una misma realidad en la que tiene el GLC, un sub de segmento de comiéndole ventas y espacio vital a través de dos carrocerías, una convencional y una coupé. Esto explica por qué la clase C llegó a 277.000 ejemplares entregados en 2001 y ha ido cayendo desde ese momento en Europa hasta los 150.000 ejemplares al año que está colocando ahora mismo. Es el ritmo natural de este modelo, y no es porque se venda especialmente mal la clase C, sino porque le han salido un montón de hermanitos que le han ido comiendo parte de esas ventas. Por un lado los subs, por otro lado los compactos, y todo eso ha hecho que la clase C se tenga que reinventar, y por eso también Mercedes ha tenido que modificar la receta para que este coche siga siendo relevante y se gane su propio espacio de mercado. Y no es fácil además encontrarle ese espacio, en parte porque muchos de los recursos financieros de Mercedes-Benz se están ahora dispersando para cubrir la necesidad de desarrollar modelos eléctricos. Pero el C tenía que sobrevivir. Ayuda que en mercados como en China el coche todavía tiene protagonismo por delante de los subs, y ayuda también la salida en masa de los generalistas del segmento D, lo que deja algo más de espacio vital a las marcas premium para mantenerse en este segmento de las berlinas. Visualmente Mercedes ha creado dos máximas para actualizar este modelo para que siga siendo relevante. Por un lado ha hecho una tablet con ruedas, lo vais a ver ahora cuando veamos el interior. Lo que más está conduciendo ahora las ventas en el mercado es que los clientes, cuando van al concesionario y se montan dentro del coche, vean grandes tablets con grandes sistemas de infoentretenimiento con muchos botones táctiles. Eso ayuda a vender los coches, y Mercedes se ha querido subir a ese carro y hacer un despliegue por todo lo alto. Y el otro aspecto que ha modificado, la otra clave que ha llevado a recolocar el clase C dentro del segmento, es alargarlo. Ha hecho un coche más largo. Y es que el clase A estaba demasiado cerca en sus dimensiones, por eso ahora el clase C se va a 4,75 metros cuando antes estaba en 4,69, un crecimiento de 6 centímetros que deja a la sedán a 20 centímetros, un palmo, y que permite además alargar la batalla hasta unos bestiales 2,86 metros, que son 14 centímetros adicionales también respecto al clase A, lo que promete mejorar también las cotas en las plazas traseras. Además, no olvidemos que este C tiene el motor colocado a lo largo sobre el eje delantero y propulsa sus ruedas traseras, tal y como debe ser en una berlina de este tipo de combustión. Estéticamente hablando, es otro paso más en el camino de diseño que lleva Mercedes en los últimos modelos. Un paso que es una evolución positiva, a mi juicio, que le ayuda a ser un coche más equilibrado dentro de la gama de Mercedes y menos barroco, voy a decir. Y es que la generación de modelos anteriores en general estaba saturada de líneas de tensión y formas complejas, algo que ya comentamos en algún vídeo previo de la clase A, ¿verdad? Pues bien, aquí la clase C de nueva generación juega a limpiar ese exceso y crear unos paneles laterales con mejor control de superficies, de curvas y de transiciones para crear un coche elegante, dinámico, pero no barroco. Y eso es algo que podemos ver claramente en los dos extremos. Si nos vamos a la parte frontal del coche, vemos que la calandra ahora está mejor integrada en el frontal, ya no sobresale tanto hacia arriba, pierde un poco de presencia, pero queda más integrada, los faros se afilan un poquito más, pierden altura, y luego las tomas de aire de la parte inferior, si bien es cierto que siguen siendo falsas, porque las laterales en esta versión no son necesarias, aunque integren
la cortinilla aerodinámica de aire, lo cierto es que no sobresalen tanto, no son tan bestiales como en la generación anterior, lo que ayuda a que el coche sea más equilibrado y tenga más sentido a nivel visual. Hay que pensar además que en España este es el acabado estándar de entrada, es decir, los paragolpes tipo AMG nos van a venir de serie en todos los clase C que compremos, así que no tenemos la opción del otro diseño que todavía es un poco más suave, redondeado, limpio, voy a decir. En la parte trasera tenemos cambios que en la berlina no me convencen, y es que se abandonan los pilotos laterales verticales para pasar a un diseño de moda ultra horizontal que le quita algo de peculiaridad a la clase C. En esta versión familiar, como ya llevaba pilotos horizontales en la generación anterior, el cambio se nota menos. Tenemos salidas falsas de aire, salidas falsas de escape, pero a la que nos alejamos un poco y jugamos con el 3/4 vemos la cadera musculada, la caída del pilar C, el trabajo de superficie negativa para comer parte del portón para meter la placa de matrícula. Todo este trabajo hace que el coche funcione con suma elegancia sin que gravite demasiado peso en la trasera como para descompensar las proporciones del coche, a pesar de ser un familiar. A mí me gusta el diseño de esta nueva clase C, me gusta entre otras cosas porque se quita ese barroquismo excesivo de líneas de tensión sobre las superficies laterales, me gusta por la línea de cintura que se ha tomado aquí, que se integra y que recuerda el resto de diseño de otros Mercedes-Benz de la gama, me gusta por el uso de este guarnecido, que en este caso está pintado de negro, pero que en otras versiones va cromado, que ayuda a hacer que los pilares se vean más estrechos de lo que realmente son y que nos recuerda a los clásicos modelos de pilares finos que teníamos en los años 70. Me gusta en general, me gusta todo el tratamiento de superficies y además cobra una identidad personal y propia, porque uno mira un Serie 3 de BMW y ve un coche más robótico, más barroco, más lleno de detalles que lo hacen más brutote. Este coche es más orgánico, más fluido, más elegante, voy a decir, mientras que la 4 toma ese estilo más Bauhaus, más técnico, más, voy a decir, a la alemana, aunque este coche sea alemán y el BMW también sea alemán. Personalmente me parece el más bonito de los tres, aunque me gusta más para mí, para tener el Serie 3 de BMW. Pero realmente la novedad del coche está en el interior y el principal protagonista no es otro que esta super pantalla, esta super tablet que está en posición central. Está ligerísimamente inclinada hacia el conductor. Cuando estás sentado en el asiento del conductor casi no te das cuenta, pero está doblada para que la tengas en mejor campo de visión y campo de actuación, y esto permite quitar prácticamente todos los botones físicos del coche, cosa que no nos termina de convencer porque, como ya sabéis, nos gustan más las ruletas para la climatización y otros elementos. Se mantiene el mando físico de las luces, que eso está bien, aunque los mandos del volante, luego hablo de ellos, también pasan a ser táctiles. Los mandos de la climatización se integran en la parte inferior de este pantallaco. A mí no me gusta nada quitar las ruletas, os lo acabo de decir, para este tipo de sistemas, pero la realidad es que aquí, estando donde están, y por lo grandes que son mandos táctiles fáciles de atinar y diría que de los menos malos que hay en el mercado. Aún así, siguen yendo peor y robando más atención que una ruleta de toda la vida. Luego tienes un batallón de opciones táctiles y de reconocimiento vocal para hacer casi de todo. De especial mención es el sistema de navegación integrado, que tiene mapas a lo Google Earth con indicaciones en realidad aumentada que te aparecen en el proyector del parabrisas. El equipo de audio es sublime, el cuadro de instrumentos nítido y claro, y el proyector en el parabrisas es enorme y es claro. Hay ciertos problemas derivados de utilizar este tipo de sistema de infoentretenimiento. Uno de ellos es que cuando le da el sol, esto se pone caliente, ya de por sí está caliente por el hecho de que al funcionar se pone relativamente a una temperatura elevada, y eso hace que si lo combinas con sol entrando por el techo solar acabe siendo desagradable andar a toquitearlo. Y por otra parte está el nivel de complejidad que tenemos debajo de este sistema operativo. Si bien está todo bien resuelto, está todo bien integrado y está bien pensado, lo cierto es que como tienes tantísimas opciones, tanto en el sistema de infoentretenimiento como en el cuadro de instrumentos, acabas perdiéndote navegando entre menús para buscar ciertas opciones. Por ejemplo, cambiar la altura del head-up display es un Cristo que tienes que hacer en esta pantalla y no en esta, y tienes que andar tocando mandos táctiles, así que hasta que te acostumbras a saber exactamente dónde está todo lo que necesitas y todo lo que quieres usar, pues lleva su tiempo. Me imagino que eso no es un problema para quien se va a comprar el coche y se lo va a quedar años, porque al final se acaba acostumbrando a todo, pero conviene enterarse bien de qué va todo esto antes de dedicarse a conducir y tratar de activar ciertas opciones.
De todo lo demás, el coche es amplio en las plazas delanteras, cómodo y con una buena postura de conducción y muchos reglajes. Pero hay una sorpresa con el volante. Y es que en Mercedes también han debido despedir a su Klaus particular de ergonomía, porque han decidido integrar este volante tan chulo deportivo, con la parte de abajo medio cortada, de buen agarre, buen diámetro y todo lo demás, pero le han puesto estas dos zonas táctiles en lugar de tener los botones de siempre de Mercedes-Benz. Los botones que tenía antes con ruletillas para el volumen, para el control de velocidad y todo lo demás, iban muy bien. Y aquí tienes un problema de que no van tan bien. Si quieres hacer ciertas cosas, cuesta atinar, a veces le das sin querer, a nada que roce el dedo, andas cambiando el puntero. Puedes controlar, sí que es cierto, las dos pantallas, una con un dedo y la otra con el otro, pero no es tan ergonómico como debería de ser y además tiene un tacto un poco extraño que se mueve. Para mí esto es un retroceso, si bien queda bien y simplifica las cosas y quita cantidad de botones del coche, esto no debería de verse en los coches de verdad, de calle. Esto para los concept mola, pero para estos coches estaba mejor los mandos de antes, así que espero, deseo, quiero, y no va a ocurrir, que vuelvan a los mandos físicos en esta zona. Las plazas traseras han crecido longitudinalmente, también en anchura. Hay climatización independiente táctil, tienes un techo solar que mete luz aquí atrás, tienes calidad en los paneles, tienes embebida iluminación ambiental, tanto en las plazas delanteras como en las traseras, así que todo el ambiente es realmente interesante para viajar como si viajases en un avión en primera clase. Tiene 490 litros de maletero, que para un coche de 4,7 metros de largo está bien, no es espectacular, pero está bien. Más o menos ronda la misma capacidad que tiene, por ejemplo, un Serie 3 que tiene 500 litros en la versión Touring y mide prácticamente lo mismo de largo. De hecho, mi 159 de Alfa Romeo mide lo mismo y tiene menos maletero que este coche. Sin duda, en un CLA Shooting Brake tienes casi la misma cantidad de espacio, pero hay 1000 razones, y ahora vamos a hablar de ellas cuando conduzcamos, para comprarse antes el Clase C, que es CLA o A Sedán o cualquiera de esas versiones compactas que estés mirando. Sin dinero para invertir en una plataforma nueva, la Clase C evoluciona sobre la misma base del modelo anterior, lo que no tiene por qué ser un problema. Aquí se mezclan múltiples materiales para crear la estructura, por lo que encontramos aluminio forjado, por ejemplo, en los alojamientos de las columnas de suspensión delantera y también en los alojamientos de la suspensión trasera. Tenemos también techo en aluminio, mientras las traviesas del habitáculo se crean en chapa de acero estampada en caliente, que también se emplea en montantes y pilares. 1815 kilos pesa este coche a pesar de esta estructura que os he comentado de mixto de materiales, pero hay cosas realmente bien hechas. Imaginaos si este coche hubiese estado hecho completamente en acero, lo que hubiese pesado para mantener la misma rigidez y la misma seguridad en caso de impacto. Hablando de suspensiones y todo lo demás, delante Mercedes conserva el sistema de doble triángulo superpuesto. Ahí veis el triángulo de arriba y el de abajo lo conforma a través de dos brazos independientes uno del otro. Si os fijáis, todo es de aluminio forjado, es una maravilla de la ingeniería de la mangueta, el tirante de la dirección, el brazo de control transversal, el diagonal, el triángulo superior, todo es de aluminio para reducir las masas no suspendidas. Épicas pinzas de freno de 4 pistones, de tamaño también elegante, hechas en aluminio, mordiendo un disco que además está taladrado. Recordemos que estos coches llevan un servofreno de control electrónico que después, cuando estemos conduciendo, os comento cómo funciona. Detrás, en el tren trasero, tenemos otro sistema multibrazo también con un montón de elementos de aluminio. Tenemos la mangueta en aluminio forjado, tenemos por ahí la pinza de freno, tenemos este brazo de control que no es de aluminio, es de chapa, está cubierto en este elemento de plástico por aerodinámica. Aquí tenéis, vamos a ver si soy capaz de que se vea, el brazo inferior, y este brazo inferior sí que es de chapa de acero estampada, está cubierto por este elemento de plástico también para mejorar toda la aerodinámica. Si os fijáis, todos los bajos están carenados, incluido la parte del cárter motor, la tapa de la transmisión, a pesar de que esto vaya a almacenar calor, pero si lo comparáis con un Serie 3, esto queda abierto para refrigerar, sobre todo por esas condiciones. Tenemos elementos por ahí que soportan de refuerzo de aluminio forjado también por esta zona, y por ahí tenemos el anclaje de la transmisión que va hasta atrás en este diferencial trasero, también con carcasa de aluminio. Bajo el capó tenemos un diésel nuevo de 2 litros y 4 cilindros, el OM654DE20RSCR, todo eso es su nombre. Es un motor de aleación de aluminio para la culata y para el bloque, cuenta con recubrimientos en las paredes de los cilindros Nano Slide, tecnología desarrollada en la Fórmula 1, inyección directa de gasóleo, turbocompresor único de geometría variable y 4 válvulas por cilindro.
Da 200 caballos de potencia máxima a 4.200 vueltas con 440 Nm de par máximo desde 1.800 y está ayudado por un motor eléctrico de 20 caballos adicionales y 200 Nm de par extra que colaboran a la causa mediante un sistema de hibridación ligera con un sistema eléctrico a 48 voltios y una pequeña batería de litio. La potencia pasa a las ruedas traseras a través de un sistema de caja automática de diseño Mercedes-Benz con 9 relaciones conseguidas a través de engranajes epicicoidales, selectores hidráulicos y todo acompañado por un convertidor de par como elemento de acople. A nivel de cifras, prestaciones, consumos, este coche hace el 80-120 en 5 segundos, el 60-100 en 4 segundos y esas dos cifras nos hablan de un coche que es igual de rápido, por ejemplo, que un BMW 320 Diesel, que es su rival directo dentro del segmento. No me parece rápido cuando lo pruebo porque es un coche tan fino, tan refinado, tan sueltito en su respuesta de motor, en su respuesta de caja de cambios, que no te da esa sensación de pegada y velocidad, pero lo cierto es que con esas cifras de prestaciones cumple el criterio que siempre os digo yo de tener un coche relativamente rápido cuando tienes que adelantar un tráiler cuesta arriba con la familia cargada y todo lo demás. Así que tiene potencia para ofrecerte seguridad en incorporaciones y en adelantamientos. Tema de sonoridad, le hemos medido 65 decibelios a 120 por hora en nuestro tramo de control y eso lo coloca justo a la altura también de la serie 3 de BMW, siendo un coche especialmente silencioso, de lo más silencioso que hemos probado este año y en los últimos años en PowerAR, así que hay un 10 para la marca de la Estrella. También tengo además, hay que decir una cosa adicional, y es que este coche es clarísimamente más silencioso que un clase A, que un CLA o que una sedán. Así que para aquellos que estáis en la encrucijada de decir, bueno, es que estoy entre un 220 de la clase C o me miro un CLA o una sedán porque me ahorro 4 duros y el coche estéticamente me parece más divertido y es un poquito más barato y tal y cual, la realidad es que el clase C le mete por todos los lados en cuanto a sonoridad y refinamiento de marcha a la clase A en general, por lo que ahí no hay ningún tipo de discusión. Es mejor irse al clase C sin ningún tipo de género de dudas. Consumos, le hemos sacado en un viaje de 1.200 kilómetros una media de consumos de 5,7 litros, 5,8 a nuestra media de ritmo de velocidad tradicional. Es un consumo bajo, es un consumo de coche diésel y mezclado con el tamaño del depósito de combustible te permite hacer más de 1.000 kilómetros sin repostar, que siempre es un plus si vais a hacer mucho kilometraje de autovía o de autopista. Puede gastar incluso un poquito menos, rondar los 5 litros si sois un poco más suaves con el acelerador, pero eso ya es una cuestión personal de cada uno. Sabéis que aquí probamos los coches siempre bajo el mismo ritmo y los mismos parámetros, y es en ese ámbito donde este coche consume esos litros que os he comentado, que prácticamente son casi 2 litros menos de lo que sacaríais de media de consumo con una versión de gasolina. Así que el diésel ahí, en cuanto estás metido en el tema de conducción por autovía, autopista, sigue ofreciendo esa ventaja competitiva que no tienen los motores de gasolina. Es suave en los cambios de marcha y en las salidas desde parado. Se traga los baches sin renunciar a un control perfecto de carrocería en cuanto a cabeceos, balanceos, flaneos e inercias. Es relativamente silencioso. Va por donde le indicas con la dirección con precisión y un peso delicioso en el aro del volante. Es fácil de conducir incluso conduciendo rápido. Por todo eso que os he comentado, creo que es un auténtico Mercedes, un coche que tiene la genética de la Casa de la Estrella embebida en su propio diseño y en su propio comportamiento, porque tiene todas esas claves que esperas de un buen Mercedes de tracción trasera con motor longitudinal delantero, es decir, es refinado, es silencioso, es confortable, gasta poco, tiene un motor diésel de lo mejor de la categoría. Todos esos pequeños detalles lo hacen un muy buen Mercedes, cosa que últimamente no siempre ha atinado la marca de la Estrella a conseguir. De hecho, la versión anterior de la clase C, cuando salió al mercado con sus acabados AMG, su suspensión ligeramente deportiva, era un coche que resultaba seco, rebotón del tren trasero y no del todo fino para lo que esperabas de un Mercedes. Le pasa algo parecido también a la clase A, al CLA, a la sedán, a todos ellos que han ido mejorando con el cambio de la segunda generación, pero todos ellos les faltaba ese pulido final para conseguir ser un auténtico Mercedes, lo que tradicionalmente todos los que hemos probado Mercedes viejos consideramos un Mercedes. Y este clase C atina justo a conseguir, por lo menos en esta unidad que nos han dejado con la suspensión convencional, sin amortiguación pilotada,
consigue atinar justo en ese punto dulce en lo que tiene que ser un Mercedes, y además le agrega alguna capa adicional de comportamiento dinámico que tradicionalmente no tenía un Mercedes y que normalmente dejaba un poquito de espacio para que BMW hiciese de las suyas. No tiene el tren delantero de un Serie 3 ni mucho menos el de un Giulia, por lo que no se tira con tantas ganas a los vértices de las curvas, pero ahora lo hace con más ganas, con precisión, y mantiene el coche en apoyo firme, apoyo que está bien calculado para llegar con un nivel de inclinación que te permite leer, junto con el peso de la dirección, cuánto estás cargando el coche. Y es que este clase C tiene un tren delantero que aguanta clarísimamente más en entrada de curva y en el apoyo largo que la clase C anterior. Lo han conseguido modificando las geometrías, entiendo, porque al final es la misma plataforma de la versión anterior, pero le ha metido un cambio en el talado de la dirección, un cambio en la relación de dirección, un cambio en la geometría, y todo ello se combina para conseguir que este coche tenga un poquito más de ganas de entrar en curvas y un poquito más de resistencia al subviraje, aspectos ambos que además no conllevan una pérdida de confort, porque este coche no es más buscón en autovía autopista, que es lo que suele ocurrir cuando acabas metiendo un tren delantero más implicado en la conducción dinámica, que al final luego cuando vas por autovía autopista, pequeños resaltos, pequeños rotos longitudinales en el asfalto te acaban tirando el coche a los lados y lo tienes que acabar sobreconduciendo, y en este Mercedes clase C no ocurre, así que conserva el confort tradicional de un Mercedes, de lo que esperas de un Mercedes, pero le gana ese puntito dinámico que lo acerca al Serie 3. Y no me voy a quedar ahí, diré que ante el riesgo de que haya gente valorando comprar un clase A, un CLA o una sedán antes que un C, este coche, por su puesta a punto, va mejor, claramente mejor que los compactos de la firma, luciendo un control de masas y movimientos mucho más logrados, mejor compensación entre ese control de carrocería y la capacidad de tragarse baches, un rodar más refinado, todo va mejor, todo funciona mejor, se comporta dinámicamente mejor, es mejor coche en conducción deportiva, pero hay un problema con este coche, un problema que tiene Mercedes últimamente en muchos de sus modelos. Y el problema principal tiene que ver con el pedal de freno, y es que el pedal de freno es un pedal que ya hemos visto y probado en otros coches de Mercedes, pero que me sigue sin convencer. Es el sistema de frenado con asistencia electrónica, que lo que hace es gestionar la cantidad de regeneración eléctrica que crean todos los Mercedes híbridos, microhibridados y eléctricos. Es el mismo tipo de pedal de freno que hemos probado en el EQS, en el EQA, en el EQC, en el A, plug-in hybrid. En todos estos coches he encontrado siempre el mismo problema, y en este clase C con hibridación ligera pues le ocurre exactamente lo mismo que en el resto de sus hermanos de gama. Es decir, tienes un pedal de freno donde tienes una fase muy blandita, donde lo que hace el coche es regenerar, y después viene una frenada mecánica donde tienes una resistencia hidráulica al trabajo del pedal. La clave es que el coche frena, y frena bien, pero tienes que saber utilizar el pedal y tienes que saber que tienes esa fase como si estuvieses sin líquido de frenos, como si te fuesen a fallar los frenos, donde toda la frenada es regeneración. Y esa fase es desconcertante. Es desconcertante primero porque si tienes la tradición de saber que si el pedal va blando es que te has quedado sin frenos, y aquí tienes esa sensación, pues al principio cuando te acabas de montar en el coche tienes la sensación de que vas con los frenos rotos. Y eso hace dispararse en tu cerebro algunos mecanismos de protección que te dicen: hey, aquí pasa algo malo. Vale, a eso te puedes acostumbrar, y compro la idea de Mercedes de que con el paso de los kilómetros, porque al final le he metido muchos kilómetros, pues este coche tiene esa capacidad de acabar convenciéndote. Ok, ahí no hay problema. ¿Dónde está el problema? El problema es que cuando luego conduces dinámicamente y dices, bueno, voy a sacarle partido al coche, voy a ponerlo en modo Sport, que además eso también cambia el comportamiento del tacto del pedal de freno y demás, y voy a intentar hacer frenadas donde yo calcule exactamente la cantidad de freno que quiero, y voy a hacer refrenada regresiva, voy a ir quitando freno poco a poco a la medida que entro en la curva. Y eso es uno de los dos problemas que le encuentro al pedal de freno, porque no tienes capacidad de modular cuánta cantidad de frenado le estás metiendo, cuánta cantidad de frenado le estás quitando en base a recorrido o presión, porque por recorrido acaba entrando la regeneración cuando le da la gana y pasando a frenado mecánico cuando le da la gana. El punto no es siempre el mismo porque va cambiando en función de la capacidad de regeneración que tenga el coche. Y por otro lado, por fuerza tampoco puedes ajustar, porque la misma fuerza en el pedal de freno consigue frenadas distintas. Al final, si metes mucha fuerza, acabarás parando el coche. Y el coche siempre tiene capacidad de frenado, pero no eres capaz de sacarle el máximo provecho cuando conduces dinámicamente. Y dices, bueno, pero es que al final, ¿quién va a conducir dinámicamente un coche de estos? Vale, os lo compro también ahí.
¿Dónde está el problema entonces? Accesos de rotondas, aparcamientos y todo lo demás, en situaciones en las que te vas a encontrar con un pedal de freno que no te permite modular exactamente dónde vas a parar el coche y acabas teniendo ciertos problemas para terminar de ajustar. Ha mejorado este pedal de freno, he de reconocer, respecto al EQC, donde tenías el mismo problema magnificado porque la parte mecánica era todavía más dura, así que tenías un pedal de freno más blando al principio, demasiado duro al final. Me acuerdo que me quejé cuando probamos aquel coche. Aquí se ha mejorado porque la parte mecánica no es tan dura, así que es más fácil sacarle provecho a los frenos, pero seguimos con el problema de fondo de no tener la capacidad de administrarlo correctamente. Y realmente no sé si Mercedes lo hace así a posta, si no tienen otra opción a la hora de calibrarlo, si nos tenemos que acabar acostumbrando, pero me da miedo pensar lo que pueda venir con el Clase C AMG, que va a ser híbrido, porque si vamos a tener este tacto de pedal de freno vamos a tener un problema a la hora de sacarle partido a ese coche. Yo lo que os recomiendo es probar este coche si lo vais a comprar, para ver si os termina de convencer el pedal de freno, porque es una decisión complicada. Es un poco como el tema de la relación de transmisión de los Toyotas híbridos, que siempre os recomiendo probarlo antes de decidiros a comprar uno, porque es una cosa peculiar. Sí que os digo que con el paso de los kilómetros te acabas haciendo a él un poquito más, pero nunca terminará de ir tan bien como iba antiguamente un Mercedes con freno tradicional. No es la primera vez que pasan cosas raras con frenos de Mercedes. Recuerdo cuando sacaron los frenos Servotronic, que eran eléctricos, en la clase E, que también lo llevó el SLR, y también daban un poco de guerra de falta de tacto en el pedal, pero no sé si esto acabará mejorando con el paso del tiempo. Ya estamos condenados a tener este tipo de pedal en los Mercedes. Mercedes, si me estás escuchando, esto sería un puntito para afinar y terminar de mejorarlo. No quería dejar de hablar de este coche sin hablar de viajes largos, confort, asistencias de conducción y todo lo demás. Lleva un control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril ultra inteligente, al que le das al intermitente y cambia de carriles solito para adelantar coches cuando hay tráfico delante tuya. Así que prácticamente lo único que tienes que hacer es depositar las manos en el volante y fijarte en la carretera que el coche conduce solo. Conduce solo siempre que esté capacitado para hacerlo. En autovía, en autopista, eso te quita un montón de trabajo y además lo hace realmente bien, hasta el punto de que no he encontrado ninguna situación en la que el coche pegase un frenazo violento o no terminase de apañarse entre los carriles. Hasta más lee con bastante precisión las señales de la calzada. Al final es el mismo sistema de conducción asistida que lleva la clase SLQS, que probamos no hace mucho, que no pudimos hacer vídeo, ya haremos vídeo de ese aparato, que ahora lo acaban de homologar como nivel 3, entonces ese coche ya es capaz de conducirse sin que tú mires a la carretera, y la suite de sistemas, sensores y software que lleva detrás este coche es prácticamente la misma, así que es normal que este coche vaya realmente bien. Es de los mejores que he probado en cuanto a asistentes de conducción para quitarte parte de ese trabajo. Y otro aspecto que quiero destacar antes de acabar el tema de la conducción tiene que ver con la iluminación por la noche. Lleva faros matriciales con inteligencia para ver dónde están los coches e ir creando sombras para que puedas llevar casi siempre las largas puestas. No es el primer coche, ni mucho menos, que probamos con un sistema de este tipo, pero sí es de los mejores que he probado a la hora de ver cómo funciona ese sistema de sombras, porque te das cuenta de cómo crea una sombra exacta que cubre el coche que llevas delante para no deslumbrarle, y además es que eres capaz de percibirlo porque hasta ves la sombrita justo en las ruedas del coche, en la parte inferior, cosa que no siempre vemos en otros coches que dan la sensación de que vas deslumbrando al resto de la circulación. Por todo lo demás me reafirmo en lo que os he dicho al principio. Esta berlina con este motor diésel es un tragamillas familiar perfecto, un coche que no te cansa aunque te metas 600 kilómetros del tirón, os doy fe de ello. Cómodo, con buena acústica, a nivel de equipo de sonido, y del que te bajas sin cansancio. Vamos, un buen Mercedes. Mercedes ha dado en el clavo. Respecto a la generación anterior, este coche es más suave, más silencioso, va más como un Mercedes, como tiene que ir un Mercedes-Benz, y claramente mejora en aspectos dinámicos como la entrada en curva del tren delantero. Mantener una mecánica diésel capaz de hacer 1100 kilómetros entre repostajes me parece otro acierto. Nos queda poquito tiempo de ver motorizaciones de este estilo en estos coches, así que crucemos los dedos, y si tenéis que tragar muchísimos kilómetros de autovía o autopista, se me ocurren pocos coches más cómodos y más tranquilos para viajar larguísimas distancias por autovía o autopista sin preocuparos de nada más que ir pensando en lo que vais a cenar en el hotel esa noche. Me llama la atención que el coche haya mejorado tan marcadamente, teniendo en cuenta que es la misma plataforma que la generación anterior. Y por otro lado tengo que decir que me parece una apuesta, no voy a decir de alto riesgo, me parece una apuesta
convencida por parte de Mercedes el hecho de integrar semejante sistema de infoentretenimiento. Me parece que a nivel comercial le va a funcionar muy bien, aunque personalmente prefiero ruletitas y botones tradicionales para muchas de estas cosas que este coche consigue de manera táctil. Respecto a un Serie 3 Diesel, el 320d, el Mercedes es más cómodo y te ofrece una experiencia de conducción más descansada. El infoentretenimiento es más de nave espacial también, pero el BMW ofrece una pisada más sólida, un mejor tren delantero, más dinámica de conducción también, y a mi juicio tiene la ventaja de los mandos físicos tradicionales, que yo los aprecio como una ventaja respecto a la tableta del Merche. Respecto a una 4 de Audi, aquí Mercedes también hace un enfrentamiento del todo por el todo al intentar morder en ese reinado de Audi en la tecnología del habitáculo. Y me parece que ahora mismo el coche de la estrella combina mejor dinámica de chasis con un interior que ofrece más atributos para el tecnófilo que el Audi. Respecto a si me lo compro o no me lo compro, o si compraría antes a alguno de sus rivales, os voy a decir que yo soy más de Serie 3 por comportamiento dinámico. Me parece que está un poquito más plantado en el suelo, sacrifica algo de confort a nivel de chasis, los dos empatan en consumo, los dos empatan en sonoridad. Mercedes, para conquistarme, debería de mejorar clarísimamente el tacto del pedal del freno, que ya os he dicho en la prueba que no me ha convencido. Es el único detalle, junto con el tema de los manditos táctiles, que yo le pediría a la gente de Merche que cambiase para conquistarme con este aparato. En cuanto a precios, este clase C en versión 220D familiar con acabado AMG cuesta 48.637 euros, opcionales aparte. Desgraciadamente, la genial suspensión neumática ya no se puede incorporar. Un 320 diésel de BMW equivalente cuesta unos 48.500 euros, una cifra prácticamente idéntica, mientras que la 4 Avant se va a 47.740, así que lo que queda claro es que el precio no va a ser un factor determinante y Mercedes descarta completamente la estrategia que tenía antes de colocar sus coches 5 o 6.000 euros más caros que sus primos alemanes. Pero nos encontraremos ya unidades del C familiar de 2021 a la venta en Wallapop. Vamos a buscarlos. 48.600 euros hemos dicho que costaba este coche. Vamos a ver si hay unidades. La realidad es que Mercedes ha tenido problemas para entregar coches en España con el tema de la crisis de los semiconductores y me va a extrañar que encontremos muchos Mercedes de estos de nueva generación de la clase C. Para empezar, Mercedes ya vamos mal aquí. Mercedes-Benz clase C. Tenemos ya esto metido. Vamos a elegir el año para elegir este último año. 21. Vamos a empezar hasta el 22. Obviamente del 22 no habrá ninguno. 22 y aparecen ya algunos C220 diésel, en este caso sin carrocería familiar, una unidad ahí, estos tapados ni siquiera están en las instalaciones, otro C220 diésel, la verdad es que casi todas las unidades que están a la venta son C220 diésel porque obviamente es la motorización más empleada. Tenemos aquí este clase C diésel automático, 194 caballos, es otro de estos. Hay unos cuantos ya ofrecidos, aunque todos estos que veis estas fotos probablemente ni siquiera estén todavía en la concesión. Son slots de fabricación que ya tienen asignados y ya los están intentando vender. 52.900 para este, claramente más caro que el que hemos probado por el tema del equipamiento. Como veis, todos con el acabado MG de carrocería porque se le ha instalado de serie para el mercado español. Tenemos aquí otro 50, 890, también más caro por tema de equipamientos. Y este, que es el más parecido al que hemos probado, 55.600. Que vaya usted a saber cuándo te lo entregarían. Vamos a leer aquí. Este coche está en Sueca. Pues la realidad es que no hay ninguna unidad física del C-Estate a vender y ninguna más barata que el precio oficial de venta. Así que ahora mismo, con esto de la crisis de los semiconductores, seguimos con la misma situación que hemos tenido en los últimos coches que hemos traído de pruebas a PowerArt, que es que el precio ofertado es el precio que después acabas encontrando en Wallapop con unidades que ni siquiera están matriculadas en muchos casos. A ver si se arregla esta situación de los semiconductores y podemos volver a ver precios atractivos por debajo del PVP en coches nuevos. Y ahora una cuestión sentimental. Lo he repetido porque no quería decir sentimental, pero realmente creo que es sentimental. Mercedes-Benz a partir de 2030 no va a vender en Europa coches que no sean 100% eléctricos. Es decir, estamos a 8 años, 2022-2030, de que este coche desaparezca. ¿Cuánto dura un coche en producción normalmente, una generación de un modelo? 8 años. Esta es la última vez que asistimos a la presentación de un coche nuevo, de un clase C, con motor diésel, carrocería familiar y capacidad de hacer 1.100 kilómetros entre repostajes. Me temo que para 2030 seguiremos sin ver coches en la tarifa de precios de este aparato sobre los 48.000 euros
con autonomías equivalentes entre recargas de esos 1000 y pico kilómetros. Así que estamos al final de una era y realmente me parece que Mercedes despide por todo lo alto a la clase C con esta última entrega de esta versión, porque termina de ajustar todos esos pequeños detalles para crear un coche que genuinamente es un Mercedes-Benz. Ha habido fases en la clase C en la que no parecía del todo un Mercedes-Benz. Tengo que volver a apostillar lo mismo que os he dicho hace un ratito: no penséis en CLAs y en clases As, este coche le mete por todos los sitios, dinámicamente, a nivel de aislamiento sonoro, a nivel de comportamiento dinámico, a nivel de confort. En todo eso es mejor este coche y está apenas a 3.000 euros de distancia, a 4.000 euros de distancia que un 220 diésel de cualquiera de las versiones compactas de Mercedes. Así que si os cabe el palmo extra que mide en el garaje, depende de la versión, si miráis un sedán, un CLA, realmente merece la pena irse por este aparato antes que por los compactos de Mercedes. En fin, esto es todo lo que os quería contar. Si os ha quedado alguna duda de la nueva clase C de Mercedes a la espera de probar el AMG, que es el que realmente le tenemos ganas, nos la podéis dejar en los comentarios y trataremos de solventarla. No tenemos nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.